Adelante. Buenas noches, hermanas y hermanos. Soy Juan Benvenuto Navarro y en nombre de la Pastoral Bíblica les damos la más cordial bienvenida. Hoy nos reunimos para continuar con las charlas de la Semana Bíblica. En esta oportunidad escucharemos al ponente, Padre Jorge López, en el tema El querigma en la Biblia. Asimismo, les recordamos que podrán escribir sus preguntas a las que al final serán respondidas por el Padre Jorge López. Padre Carlos, por favor. Padre Carlos. Muy buenas noches con todos. Antes de presentar al Padre Jorge, quiero invitarles a la oración. Vamos a rezar la oración que estamos desde ayer recitando por la Semana Bíblica. Vamos a hacer la oración un momentito. Bien, vamos a hacer la oración. Oración a María, mujer de la escucha de la palabra. Santísima Virgen María, tú que eres la humilde esclava del Señor, acudimos a ti para que con tus manos maternales abras nuestros corazones, de modo que la palabra de Dios transforme todo nuestro ser. Guíanos, Madre del Salvador, para que estos días sean para nosotros ocasión de familiarizarnos más con la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Sostén, Madre del Verbo encarnado, todos nuestros esfuerzos, para que cada día colaboremos con la acción del Espíritu Santo y así plasmemos siempre el Evangelio de Jesús en cada uno de nuestros actos, para la mayor gloria de nuestro Padre Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, queridos hermanos del Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Buenas noches a todos aquellos que se están conectando también de otras parroquias, de diferentes comunidades, grupos. Hoy tenemos en este segundo día de la Semana Bíblica al Padre Jorge López Martínez Vargas. Voy a hacer una síntesis de su currículum, que es muy extenso. Él ha sido rector del Seminario de Santo Toribio, ha sido director de estudios de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, es profesor de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, en los cursos de Biblia. También actualmente se desempeña como vicerrector del seminario y además pues ha participado en muchos congresos, simposios, charlas, es un experto biblista. Muchas gracias, Padre Jorge, además compañero de promoción, y mucha alegría de tenerte entre nosotros en esta comunidad donde tú también has trabajado. Hoy el Padre Jorge López nos va a compartir el tema El querigma en la Biblia. Bueno, les dejo con el Padre Jorge y al final, como hicimos ayer, él va a responder algunas preguntas que ustedes puedan formular. Padre Jorge, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo Padre Carlos, un buen amigo ya del año 98, ya hay unos más 22 añitos que ya nos conocemos con el Padre Carlos. Un gusto también a todos ustedes, un gusto estar con ustedes, queridos amigos de la Divina Misericordia. Nos encontramos una vez más
para seguir compartiendo los temas de Biblia. Qué bueno que la Biblia nos une a nosotros. Estamos un poquito lejos. Yo vivo en Pueblo Libre, en el seminario, y ustedes están ahí en Surco. Y bueno, están en diferentes lugares también de la ciudad, ¿no? Y qué bueno que a través de este tema, en este mes conocido como el mes de la Biblia, podamos interaccionar entonces para crecer en nuestro amor a Dios y nuestra respuesta a Cristo. Bien, también qué bonito que ustedes en esta semana puedan tener varios temas. He estado un poco al pendiente y miren, he visto que han estado con la hermana Marta Lucía el día de ayer. Mañana tienen María en la Biblia, la Eucaristía en la Biblia, la vida eterna, después con el eminentísimo señor párroco de la Divina Misericordia. Hoy veremos entonces algunos aspectos de una palabra que es llamativa quizás, ¿no? Pero que es importante en nuestra vida cristiana. No es propiamente cristiana, no vamos a hablar de ese tema porque si no nos vamos a ir por las ramas. Tenemos que hablar de personajes de una vida palaciega y unos anuncios. Dejamos de lado, vamos al grano y hablaremos entonces del querigma en la Sagrada Escritura. Bien, vamos a seguir la proyección, es muy sencilla. A lo mejor con algunos de ustedes, queridos amigos, nos hemos encontrado también hace un par de semanas hablando de cosas generales de la Escritura. Esta es más sencilla todavía, ¿ya? Vamos entonces a lo nuestro. Y vamos a hablar ahora entonces de la Escritura. Vayámonos entonces aquí. El PowerPoint que no quiere abrirse, un ratito. Ahí está. Uy, no quiere abrirse. Ahí está. Entonces, entiendo que están viéndolo, ¿no es cierto? Vamos entonces a esta palabra, querigma. Fíjense ustedes que estamos iniciando nuestra exposición con una imagen antigua, oriental, de Cristo. Miren ustedes, hay algunas particularidades de esa imagen. De repente no nos es muy conocida, pero hablar del querigma, amigos, a fin de cuentas, supone hablar de Cristo y de la experiencia con Cristo. Ya lo vamos a ver a continuación, ¿no? El mensaje central precisamente es ese, que veremos ahora, ¿no? Y todo lo referido a la buena noticia supone entonces hablar de la persona de Cristo, de la figura de Cristo, y por decirlo de otro modo, de esa figura de Cristo que ven ustedes impregnada en nuestra vida. Bien, vamos nosotros a continuar. No sé si alguno de ustedes ha tenido la ocasión, de repente sí, se los recomiendo vivamente, ¿ya? Hay una película actual, ¿ya? Bueno, una película no es una serie, que a lo mejor alguno de ustedes ya la conoce, que se llama Los Elegidos, así se llama, ¿ya? En inglés, The Chosen, ¿ya? Y esta imagen que ven ustedes es precisamente esa serie, es nueva, ¿ya? Es referida a los apóstoles, de hecho, los apóstoles son los elegidos, ¿no? Y ahí, amigos, en esa serie se presenta un Cristo bastante humano. Pienso, ¿no? Que es una imagen bastante cercana de un Jesús que es Dios, evidentemente, pero que también tiene su ser hombre. Y se los menciono, ¿por qué? Porque hablar de querigma, a fin de cuentas, amigos, es hablar de Cristo, ¿no? En la tradición cristiana, como se los pongo aquí, ¿de acuerdo? La palabra querigma, ¿ya? Se utilizó como el primer anuncio de fe. Hablar de querigma se supone hablar de un primer anuncio de fe. Algunas personas hablan del primer anuncio de las verdades de fe. Yo quisiera hablarles sobre todo de la experiencia de la fe, ¿no? El querigma es sinónimo en el Nuevo Testamento, evidentemente, del primer anuncio de la fe. Unos hombres que tuvieron una experiencia con el Jesús de Nazaret, ¿no? Unos hombres como ustedes y como yo, que tuvieron una experiencia con Cristo. Y unos hombres que realmente, al tener una experiencia viva, con un Jesús al que poco a poco fueron conociendo, al que rechazaron en la cruz, pero después aceptaron, después del envío del Espíritu, de la resurrección y el envío del Espíritu Santo, unos hombres que tras todo eso salieron por las ciudades y poblados anunciando precisamente lo que ellos habían visto y oído. La experiencia con Jesús la comunicaron porque es una experiencia viva que colma y entonces la manifiesta. Por eso hablar de querigma supone hablar de lo primero que Cristo ha hecho por ellos, lo que ellos han percibido de Cristo, ¿de acuerdo? Y dicho en palabras quizás más técnicas,
lo que nosotros estamos señalando, miren ustedes en esta expresión, ¿no? Jesús de Nazaret, un ratito, vamos a ponerlo con un color aquí, vamos a ponerlo con Marza. Jesús de Nazaret, con los cuales él compartió, Jesús de Nazaret, ¿sí? Vivió con ellos, caminó con ellos, vieron milagros, pero ese Jesús, miren ustedes, términos importantes aquí, ese Jesús murió, resucitó, fue levantado a la derecha de Dios Padre. ¿Ya? Es la experiencia que ellos han visto. Jesús ha caminado con ellos, Jesús ha hecho milagros, ha realmente comunicado, proclamado palabras, no como las de los fariseos, sino palabras con poder, como dice Romanos 1:16. Ese Jesús que los formó murió en la cruz. Resucitó porque ellos lo vieron. Ellos tuvieron la experiencia de la resurrección. Y después hay algunos evangelios que nos muestran cómo ese Jesús fue exaltado, fue elevado hacia el trono, hacia la derecha de Dios Padre. Ellos tuvieron la experiencia de ese Jesús. Y por eso, vuelvo a nuestro tema, la expresión querigma, ya amigos, supone hablar de la primera comunicación de lo que ellos han experimentado. Primer anuncio. ¿Estamos bien? Como les digo, la expresión querigma es otra expresión que viene de otros mundos, un mundo pagano, lo que fuera, ya, pero en la tradición cristiana inmediatamente se vinculó con el primer anuncio. Ojo que no estamos hablando, fíjense ustedes, de algunas verdades doctrinales, ¿ah? De que Jesús es de la misma naturaleza. No, 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 eso viene después. Ellos comunican su experiencia, lo que han visto de Jesús y lo que ese Jesús de Nazaret, Jesucristo, ha hecho por ellos. Lo que han visto de él y lo que él ha hecho por ellos, como viene a continuación. Debo confesarles que a mí me gusta ponerles algunas películas, ¿no? Algunas cuestiones de películas y esa es otra imagen, una foto de otra película. Alguno de repente la ha visto, una película de San Pablo, me parece que ese es 2018 o 2017, no recuerdo en estos momentos. Pero fíjese, alguno lo habrá visto de repente, ¿no? Si no lo han visto, amigos, yo se lo sugiero vivamente, las dos, ¿eh? The Chosen y también esta película, porque está bastante bien. Entonces, eso les puede venir. Pero, en fin, lo que me interesa hablar de San Pablo. ¿Por qué me interesa hablar de San Pablo? En la película, este es Lucas, por si acaso, y este es San Pablo, el que estoy señalando aquí. Y me interesa, ¿por qué? Porque San Pablo, queridos amigos, los apóstoles también, pero destaca uno de modo especial, uno que no convivió con Jesús, pero uno al que se le apareció Jesús. Para efectos, leamos Hechos capítulo 9, si desean, y Pablo es uno de los grandes anunciadores del querigma. ¿Y por qué? Pablo es un hombre enérgico, impulsivo, un hombre muy apostólico, realmente, porque después de tener experiencia con Jesús, como dice Filipenses capítulo 3, todo lo estima pérdida y basura. Todo aquello que tenía, que había más o menos trabajado, que había más o menos logrado como judío, es pérdida, dice, comparado con el conocimiento, con la experiencia íntima de Cristo. Y esa experiencia íntima, amigos, ha llevado a Pablo a comunicar lo que él ha percibido de Dios, de Cristo, y lo que Cristo es capaz de hacer a todos los hombres. ¿De acuerdo? Por eso me interesaba poner este nombre. ¿Solamente San Pablo, amigos? No. Todos los apóstoles, pero de modo especial, porque tenemos mucho texto, es decir, tenemos las cartas, que son testimonios de primera mano para conocer la experiencia y lo que Pablo va predicando. Pablo predica, amigos, lo que ha vivido. Así de claro. O sea, Pablo no es una persona que ha ido a una escuela de escribas cristianos a aprender esas cosas, ¿no? Pablo ha tenido un encuentro. Recuerdan cómo Jesús, como el resucitado, le hace caer en el camino a Damasco. Ese Jesús que lo invita a entrar a la iglesia a través de un personaje llamado Ananías, Hechos 9, ese Pablo ha tenido que reflexionar, ha tenido que orar, ha tenido que interiorizar lo que Cristo ha hecho con él. Y después Pablo, sí, dice Gálatas capítulo 1, Pablo ha ido
a Jerusalén a conocer a Cefas, a conocer a Pedro. Evidentemente no solamente a decirle, hola Pedro, yo soy Pablo, ¿no? Sino también ha ido a conocer algunas cosas de Jesús. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, ¿se escucha? ¿Sí, no? Miren ustedes cómo, las cosas se van dando, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pablo es como, es un personaje, como les digo, especial en la iglesia. Ya tenemos muchos testimonios. Y Pablo, cuando nos escribe las cartas, presenta a Jesucristo como Hijo de Dios. Miren ustedes que nos salvó por la muerte y resurrección y nos ha hecho hijos adoptivos del Padre. Para efectos, el texto de la carta a los Gálatas es muy interesante. ¿De acuerdo? Pablo, cuando le va a predicar a los amigos de Roma, a los romanos les explica, ¿ya? Pero antes realmente de esa experiencia, Pablo escribe a otras personas. Pablo, antes de escribir, incluso amigos, Pablo ha ido a misionar, ha ido comunicando todo esto. ¿De acuerdo? Y después, como fruto de su comunicación, escribe ya después, como fruto de su experiencia, de su estar con los cristianos, ya Pablo después todavía ya escribe cartas, porque Pablo no va a volver realmente, salvo, bueno, Éfeso, Pablo ya no vuelve donde ha estado. Y como Pablo mantiene una comunicación constante con sus amigos de la iglesia, entonces cuando ve dificultades, Pablo escribe cartas. ¿De acuerdo? Pero ante todo, Pablo comunica su experiencia de modo oral. Y esto es lo que comunica. La carta a los Gálatas es un ejemplo, pero todas las cartas, a fin de cuentas, tienen, queridos amigos, esas cuestiones. ¿Estamos hasta aquí? Entendamos entonces, en primer lugar, que no estamos hablando de una catequesis. Pablo se sienta a catequizar y no. Pablo va a comunicar su experiencia. Y a partir de su experiencia va a comunicar quién es Jesús, qué quiere hacer con los hombres y qué es lo que hace, cómo viene Jesús. ¿Estamos? Eso es muy importante. ¿Sí? Pero retrocedamos para que veamos aquí, miren. Esto es el anuncio primitivo que lo encontramos en prácticamente todos los textos. Esto es concretado en San Pablo, miren aquí. Y por eso Pablo, en las cartas, les cuento algunas, ¿ya? La carta a los 1 Tesalonicenses, en Gálatas, en Romanos, en 1 y 2 Corintios, en Filipenses y Filemón, esas 7 primeras cartas que tienen mucho que ver directamente con Pablo. Pablo comunica su experiencia. Si ustedes salen esas cartas, les digo cuáles, 1 Tesalonicenses, Gálatas y Romanos, 1, 2 Corintios, Filipenses y Filemón. En esas, queridos amigos, de modo muy especial, ustedes van a encontrar de viva voz, van a darse cuenta que son cartas muy coloquiales, de viva voz ustedes van a escuchar, van a palpar incluso, van a palpar aquello que Pablo quiere comunicar. Pablo es un hombre muy coloquial, en esas cartas es muy pasional también. Y toda esa pasión realmente la ha puesto al servicio del Evangelio. Por eso Pablo nunca, queridos amigos, por eso Pablo nunca va a estar quieto. Suena feo, ¿no? Pero Pablo nunca está quieto. Pablo siempre está activo. Les digo tanto así, ¿saben qué? Que incluso les comento, estando él camino hacia lo que conocemos actualmente como Grecia, pasa por la mitad de Turquía, ¿ya? Y es un campo. Y Pablo, ¿saben qué? Pablo se enferma. Y Pablo se enferma en una ciudad, en una región llamada Galacia. Y Pablo, ni tonto ni perezoso, Pablo estando enfermo los evangeliza. Y Pablo funda la comunidad de Galacia. ¿Sí? Pablo, ¿dónde va? Empieza a fundar. ¿Por qué? Porque Pablo está hirviendo, amigos. Hay un texto de 2 Corintios que dice, la caridad de Cristo nos urge. Entonces, Pablo ha entendido perfectamente que el anuncio de Cristo no se tiene que prorrogar, es algo que fluye, ¿sí? Digámoslo de modo técnico, el cristianismo, ¿ya? Por fundarse una experiencia con una persona que es Dios y hombre, es expansivo por naturaleza. Cuando el cristianismo no es expansivo, cuando usted y yo, hermano y hermana,
Cuando usted y yo de repente estamos un poquito con cortocircuito en el corazón, no comunicamos nada. Pero cuando estamos en total comunicación con Dios, el corazón se alegra y por eso comunica aquella noticia. ¿De acuerdo? ¿Acaso ustedes cuando no tienen una buena noticia no la comparten con su familia? Es una experiencia muy humana. ¿Acaso ustedes cuando de repente el hijo entra a la universidad, entró a la San Marcos o no sé, pues entró a una universidad difícil, a la uni, ¿acaso no están contentas mamás? Y van de repente a las amigas, oye, mi hijo entró a la uni. Bueno, pues esa noticia es bonita, pero esta es mucho más grande, ¿no? Entonces Pablo y otros cristianos como él, llenos realmente de ese gozo por lo que ha hecho Cristo, lo comunican. Y esto es básicamente, amigos, lo que comunican ellos. ¿Estamos bien? Esta película nos muestra, por ejemplo, a un Pablo ya mayor. Este es Pablo, el que estoy señalando aquí, el que estoy poniendo la flechita. Él es Pablo, perdón, ¿no? Este es Pablo, ¿ya? Y entonces, en la película, Pablo es un hombre mayor que a un amigo menor, que se llama Lucas, le está contando su experiencia. Y, oh curiosidad, Lucas, en la película, va a escribir todas las experiencias de Pablo y de la iglesia. Y ya eso no es película, ya Lucas escribe con las memorias de Pablo un texto que se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Está bien? ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió, amigos? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Vayamos un poquito más. Vayamos más. Otra vez la película. Debo confesarles que generalmente yo pongo unas imágenes de vitrales o de pinturas, pero hoy, para el día de hoy, se me ocurrió poner películas, ¿no? Para que veamos un poquito las imágenes ilustran. Miren ustedes, este es Pedro, ¿saben? Y miren, un Jesús, es una película, insisto, pero miren cómo lo está observando. Un Jesús que lo va a invitar a tener una experiencia con los demás, miren cómo están al lado. Se los comparto, ¿por qué? Porque miren aquí, en la que los apóstoles anuncian, como les pongo allí, no es un conjunto de enseñanzas, A, B, C, D, tengamos, escriban. No, 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 no. Jesús es un maestro, sí es un maestro como los de la época, pero no es un maestro que se sienta a una cátedra, es un maestro que enseña en el día a día, amigos. Y entonces lo que ellos anuncian es esto. Les voy a leer, amigos, un texto que les he puesto allí, ¿de acuerdo? Juan 1, 35, 40. Es un texto posterior, pero me interesa porque grafica bastante bien lo que ellos van a comunicar. Dice así el texto de Juan 1, 35, 40. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 12 de sus discípulos. Vamos a un ratito, vamos a poner esto aquí. Vamos a finalizar la presentación. No se preocupen, vamos a mantenerla. Y creo que me están viendo en estos momentos, ¿no es cierto? Aquí vamos a dejar de compartir y creo que ya me están mirando, ¿no es cierto? Pues muy bien, debo decirles, hacemos el texto, ¿ya? Dice así. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 12 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, he ahí el Cordero de Dios. Esos dos discípulos, amigos, parece que se llaman, uno Andrés y el otro se llama Juan. Parece, ¿no? Los dos discípulos lo oyeron hablar así al Bautista y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al contemplar que le seguía, les dice, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde moras? Le respondió, venid y lo contemplaréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10, las 4 de la tarde. Se los narro, ¿por qué? Porque así empieza la historia de Jesús con Juan y también con Andrés. Y si nosotros seguimos el texto, van a darse cuenta que hay una cascada de testimonios, porque Andrés se lo dice a Pedro, después Jesús a Felipe, Felipe a Natanael, y así sucesivamente. Por eso se los quería comentar, amigos, porque en el fondo estamos hablando de una experiencia. Están compartiendo, como les he señalado, una experiencia de vida. Y volvemos a nuestro PowerPoint para que veamos, ¿ya? Y miren ustedes, una experiencia.
es lo que anuncian, lo que ellos en primer lugar han visto y oído. Después, con el envío del Espíritu Santo, como dice aquí, al contacto con Jesús y con el auxilio del Espíritu Santo, como dice aquí nuestro texto, dice, vamos a poner aquí con otro color, al contacto con Jesucristo y con el auxilio del Espíritu Santo, que nunca se separa de ellos, van comprendiendo precisamente qué cosa. Aquí se los voy a poner otra vez. ¿Quién es Jesús y qué hizo por los hombres? El ser y la visión de Cristo. O sea que, Padre, los apóstoles no entendieron de primera. No, amigos, no lo entendieron. O sea que los demás tampoco. No, no lo entendieron. Paulatinamente fueron comprendiendo. Si lo hubieran comprendido totalmente, ¿ustedes creen que habían entregado a Jesús? No. ¿Hubieran rechazado a Jesús? No. Tuvo que venir el Espíritu Santo, como dice el Evangelio según San Juan, que les enseñó todo. Después de la resurrección ellos empezaron a creer, pero vino el Espíritu Santo y era Él, así era. Jesús, el que nosotros hemos visto, cumplía las profecías de las Escrituras. Jesús era el que realmente era prometido, el Mesías esperado. Y lo fueron entendiendo poco a poco. O sea que es un trabajazo, amigos del Espíritu Santo, si se percatan, ¿no? Muy bien, pues. Hay algunas cosas que quisiera que tengamos presente en esta exposición. También en esta diapositiva nos vamos a morar un poquito, ¿ya? Hay que tener presente esto. Y vamos ya a la Biblia. ¿De qué es eso? Miren, en los escritos del Nuevo Testamento tenemos el anuncio querigmático, pero acuérdense que esa noticia va haciéndose cada vez más grande. En primer lugar, amigos, ¿ya? Dejemos de ver lo que se encuentra allí. Y en primer lugar, debo decirles, vamos mejor al anterior para no distraernos, ¿ya? En un primer momento, lo que los cristianos van a comprender es que Jesús con el que se han encontrado es el Señor, es el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Poco a poco, ¿de acuerdo? El cristiano que quiere a Jesús, que ama a Jesús, que tiene fe, quiere conocer más. Porque la fe, queridos hermanos, como dice un gran santo de la Edad Media, la fe quiere conocer. San Anselmo se llama, la fe quiere conocer. Y San Agustín decía, creo para entender, entiendo para creer. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque los cristianos quisieron conocer más de la vida de Jesús. Entonces, a continuación, ¿de acuerdo? A continuación, fueron conociéndose tradiciones de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús. Primero lo esencial, la muerte y resurrección, no se olviden, A continuación, conocer un poquito más de la vida de Jesús, de lo que hace Jesús con los cristianos. En esa reflexión iluminada por el Espíritu Santo, fueron comprendiendo más. Y así, queridos amigos, esas reflexiones fueron poniéndose en unos textos que nosotros llamamos textos del Nuevo Testamento. ¿Sí? Primero, entonces, la experiencia. En segundo lugar, empiezan a comunicar lo esencial, que Cristo ha muerto y resucitado y es Dios. 3, en tercer lugar, lo que hacen ellos, amigos, ¿saben qué es? Conocer más, indagar más de la vida de Jesús y del ministerio de Jesús y cómo nació Jesús. Y finalmente, amigos, ya en el año 90, 80, 90, los cristianos se preocupan por profundizar en la persona de Jesús. Esto que les estoy diciendo se nota en los textos bíblicos. Y ahora sí vamos aquí. Entonces, en los textos, amigos, del Nuevo Testamento existe un orden cronológico. Los primeros detalles de la vida de Jesús, pero lo que ha hecho Jesús en un primer momento se encuentra, ¿saben dónde? Aquí, en las cartas paulinas. ¿Estamos bien? Las cartas paulinas son las más antiguas y por eso en las cartas paulinas encontramos anuncios querigmáticos, ¿de acuerdo? Quiero decirles algo más, me detengo aquí para decirles que en primer lugar se comunica una experiencia y poco a poco también se va haciendo ya un cuerpo doctrinal. Primero la experiencia, la reflexión y a continuación ya se va haciendo un conjunto de verdades doctrinales, ¿de acuerdo? Ese esquema se encuentra en las cartas de San Pablo.
A continuación, el primer texto del Nuevo Testamento, amigos, no es el Evangelio según San Mateo, ¿saben? El primer texto del Nuevo Testamento, ¿saben cuál es? La primera carta a los tesalonicenses. Cronológicamente hablando, el primer texto que encontramos es 1 Tesalonicenses, ¿de acuerdo? Entonces, las cartas paulinas nos muestran ese mensaje fresco de lo que Jesús ha hecho, un Pablo fresco, coloquial, que nos muestra con ardor lo que ha hecho Cristo, quién es Cristo y lo que ha hecho Cristo por los hombres. Ese mensaje querigmático ya vuelto doctrinal se comparte un poquito más, en segundo lugar, en los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son? Marcos, Mateo y Lucas, en ese orden, ¿ya? Y después, en otros textos conocidos como las cartas católicas. Padre, ¿y cuáles son las benditas cartas católicas? ¿Saben cuáles son? Estamos hablando de la carta de Santiago, la 1-2 Pedro, estamos hablando de la carta de Judas, ¿de acuerdo? Hay otras más que se encuentran en el tercer lugar, aviso. Son 7 en realidad, pero bueno, vamos a hablar de la carta a Santiago, las 2 cartas de Pedro, la carta de Judas. Hay 3 más que están aquí, que son parte de un tercer momento, los libros relacionados al Evangelio a San Juan. ¿Cuáles son? El Evangelio, las 3 cartas y nada más y nada menos que el Apocalipsis. Padre, y Hechos de los Apóstoles, hasta aquí pues. Estamos, no es Evangelio, pero es más o menos paralelo, un poquito más o menos con Lucas, ¿no? ¿Ya? Entonces, amigos, ese querigma, ese anuncio primero está muy fresco aquí. En los otros documentos, en los otros textos, ¿de acuerdo? Aquí está muy fresco. Lo vamos a mencionar en un ratito del segundo punto. En estos textos hay algunas expresiones, sí, pero aquí quizás hay más antiguos. Aquí hay alguna que vamos a señalar a continuación. Y el Evangelio según San Juan ya es mucho más profundo. Y esto que les digo, lo que los cristianos van conociendo se encuentra precisamente en este orden. En las cartas paulinas nosotros no vamos a ver el nacimiento de Jesús. En las cartas paulinas vamos a ver ese primer anuncio de Cristo muerto, resucitado, que ha salvado, que ha hecho hijos adoptivos a los hombres que creen en él. En los evangelios sinópticos ya encontramos, y en algunas cartas católicas, por ejemplo en Pedro, encontramos ya algunos elementos ya más autobiográficos de Jesús, biográficos. Por ejemplo, aquí encontramos ya la infancia de Jesús, que es lo que interesa al cristiano en un segundo momento. Aquí encontramos la genealogía de Jesús, aquí encontramos unos recordatorios de la transfiguración de nuestro Señor Jesús también, por ejemplo, ¿no? En la 2 Pedro. ¿De acuerdo? Y en el tercer grupo de textos, San Juan, 1, 2, 3 Juan y Apocalipsis, ya encontramos ya elaboraciones ya un poquito más profundas. ¿De acuerdo? Y finalizamos, aunque aquí nos vamos a dar un poquito también, con lo que estoy señalando aquí. ¿Qué textos tienen anuncios querigmáticos? Expresiones querigmáticas. Las expresiones que conocemos sobre todo saben que están en Hechos de los Apóstoles. Pero, ¿saben qué, amigos? Hay un texto que es un poquito más antiguo que Hechos, ¿ya? Que es el siguiente. Ahí está. ¿Les suena? Dice el himno a los filipenses: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se rebajó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Así dice, ¿no? Y después, sigo un ratito, estoy buscándolo ahorita. 1 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, acá estás. Dice, ¿no? Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios le superexaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Ese texto nos está mencionando ya un primer anuncio bastante claro. Otros más. Claro. Vamos nosotros cronológicamente a otro texto que es muy conocido también por todos ustedes. Los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles van a señalar algunos discursos de Pedro, ¿no es cierto? Por ejemplo, les voy a citar alguno, ¿ya? Vamos a Hechos capítulo 2.
Hay un discurso de Pedro después de Pentecostés, larguísimo, amigos, que empieza en el versículo prácticamente 2:14 y termina prácticamente en el versículo 36. Dice así, al final, el 36, Hechos 2:36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Ese es un texto también que nos está mostrando ese primer anuncio, queridos amigos. Bien, hay otros textos que son muy bonitos también, por ejemplo, en la carta a los filipenses también, que aunque no son el querigma, de todas formas nos orientan un poquito, ya que se los he prácticamente dicho al principio de nuestra reunión. Dice Filipenses 3:7, pero lo que para mí era ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo, y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad de la experiencia con Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, sino la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe, y conocerle el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, y tratando de llegar a la resurrección entre los muertos. Ahí detrás de esas palabritas de San Pablo hay anuncios querigmáticos, hay anuncios de lo que ha hecho Cristo por él. ¿Se dan cuenta? Textos muy bonitos que hablan de la experiencia de San Pablo. Ya vamos acabando, amigos, y vamos entonces a estos textos que encontramos aquí. ¿Sí? La carta a los Colosenses ya es un poquito ya más elaborada, desde el año 60 después de Cristo, y tiene ya fórmulas querigmáticas, textos ya agrupados, ya en himnos, que ya van más o menos haciendo lo que nosotros conoceremos después como el depósito de la fe o la doctrina cristiana. Y así como Colosenses, el himno a los Colosenses, el himno también a los Efesios, de Efesios 1:3-14. A lo mejor alguno de ustedes hace el rezo de las vísperas. Bueno, pues precisamente les muestro ya. Precisamente a propósito de las vísperas, 1, 2 y 3 son los textos precisamente que se utilizan, amigos, en las vísperas. ¿Estamos bien? Pero bueno, tampoco es que tengamos que hacer vísperas todos, ¿ah? Digo, si alguno de repente pues reza, pues ya sabe que están allí. ¿Dónde hay más anuncios querigmáticos? Les pongo, hay más, en el Apocalipsis hay un montón, ¿ah? Pero aquí miren uno. 1 Pedro, me he olvidado, no les he puesto el versículo, no les he puesto el capítulo. A ver, un momentito, por favor, aquí estoy con las cartas católicas y la primera carta de Pedro en el capítulo 2, 1 Pedro 2, 21-24, tiene también algunos ejemplos. Cristo sufrió por ustedes, Cristo sufrió por vosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Y dice alguna cosa más que no viene al caso en estos momentos. Es decir, que en la Escritura vemos varios fragmentos, pero que más importa, amigos, no se olviden, es el testimonio. Y después viene entonces el anuncio de las verdades de fe. Primero, amigos, en el anuncio querigmático se presenta a Jesús. Después se exponen ya las verdades de la fe. ¿De acuerdo? A veces podemos tener un pequeño error. No sabemos de paporrete el catecismo y no sabemos de paporrete un montón de citas bíblicas, pero no vemos lo que hay detrás de ellas. La experiencia de Jesús es primero. ¿Ya? Eso es lo que les pasó a los apóstoles y eso, amigos, es lo que también el Señor nos invita a cada uno de nosotros el día de hoy. El anuncio querigmático, el anuncio de la buena nueva, el primer anuncio supone en primer lugar que ustedes y yo, que tú y yo realmente podamos estar unidos a Cristo. En el libro del Apocalipsis, termino ya con esto, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, en los primeros 10 versículos, ¿ya? Jesucristo resucitado se dirige a una comunidad de Éfeso, una comunidad preciosa, pero Jesús resucitado a esta iglesia en Éfeso le dice, has perdido el amor primero. Bueno, pues hablar de querigma supone hablar, amigos, del amor primero. Y si nosotros queremos como cristianos comunicar precisamente la experiencia de Cristo, entonces, pero lo que voy a decir,
Pero no seamos, amigos, unos repetidores. No, no, no. Primero la experiencia. ¿Y qué se comunica? Lo que nosotros hemos vivido y lo que hemos reflexionado. ¿Estamos bien? ¿Sí? Eso es, amigos, lo que les he querido mostrar entonces el día de hoy. Ojalá que hayamos podido entender. ¿Qué me interesa que retengamos? Querigma, anuncio de la salvación, el primer anuncio. ¿Cómo empieza ese primer anuncio? Con la experiencia. Si no hay experiencia, vamos a ser cotorros, ¿ah? Y no se trata de ser cotorros, se trata de comunicar lo que Cristo ha hecho y lo que yo creo después, porque quiero conocer a Jesús y porque quiero manifestar lo que yo sé y lo que va haciendo conmigo. ¿Ok? Muy bien, pues yo no sé si alguno de ustedes, alguna pregunta. A ver, acá hay padre Jorge, una pregunta que me ha mandado por mi celular, marca China Chanchito, me ha mandado. Dice, Omar Ríos pide al padre Jorge que narre su experiencia querigmática. Cuenta cuando te bilocas, cuando levitas, hermano. No, yo puedo dar la experiencia de la bilocación en seminario del padre Carlos, eso sí lo puedo hablar perfectamente. Diría acerca al padre. No, mentira. No, no. Claro, eso es interesante, ¿no? Porque estamos hablando del primer encuentro con Cristo, ¿no? Y miren, yo les comento, bueno, cada uno tiene unas experiencias distintas, ¿ya? Pero yo cuando empecé a participar en la parroquia, yo no fui por Cristo, ¿ah? Debo decirles, por eso cuando hay gente que va buscando amigos y amigas, yo no me hago problemas, porque yo era uno de ellos. Yo no fui por Cristo, sinceramente, ¿no? Sinceramente, ¿ah? Y yo soy cura, por si acaso. Y debo decirles que ya estando en una parroquia, la parroquia mía oriunda se llama Santa María de Nazaret, está en Los Sauces, Surquillo, y entonces estando en esa parroquia yo fui conociendo paulatinamente algunas cosas de la fe. Bueno, sí sabía, ¿no? Vamos, como cualquiera, ¿no? Pero en la catequesis de confirmación, allí yo empecé a tener ya una relación más, un conocer a Jesús. Y debo decirles que un retiro, de estos tantos que hay, pues también me ayudó a penetrar un poco en el encuentro con Jesús. Y de ahí pues empecé a conocer un poco más a Cristo. Igual iba con los amigos, pero ya no iba a la iglesia por los amigos, sino por Cristo. Y en el medio de ese grupo de confirmación, pues empecé a conocer y me empezó a atraer, claro. Y bueno, pues ya ahora soy cura, ¿no? Les hablo del año 93, yo entré al seminario en el año 97, ¿no? Con muchas reticencias. Y bueno, una persona que va conociendo a Jesús, que va teniendo experiencia, quiere ir conociéndolo, ¿no? Y el seminario para mí supuso un conocer ya más de cerca a Jesús, ¿no? Y como realmente pues esta experiencia de entablar una relación con Cristo quiere que uno conozca más, yo debo decirles que para mí ha sido un honor que su eminencia, el señor cardenal, pues me haya enviado a estudiar después, junto con padre Carlos, por favor, ¿no? Yo era uno más del montón, padre Carlos era el primerito. Bueno, pues yo le agradezco realmente al Señor que por medio de nuestro arzobispo anterior, pues haya podido ir a estudiar Biblia, ¿no? Y ya en el encuentro con Jesús en la Escritura, pues la verdad que he podido gozar más, ¿no? Debo decirles eso, la pregunta, ¿no? Acá hay otra pregunta que me ha mandado el padre Jorge, ¿qué es el querigma? Dicho de modo simple, es el anuncio de la fe. Para algunos será el primer anuncio de las verdades de la fe. Yo diría es el anuncio de la fe, ¿no? A través de un encuentro y a través ya de un conjunto ya de verdades de fe, ¿no? Eso. Bien, a ver, la última pregunta, porque el padre Jorge tiene que dar unas clases a las 9 y voy a hacerle su cherry. Él tiene charlas bíblicas a través del Instagram, ¿no? Sería bueno que también lo diga para que aquellos que quieran conocer Biblia elevada, sigan al padre Jorge López. La última pregunta es ¿cómo acercar a los jóvenes al querigma? Ya, es una pregunta muy interesante, ¿ah? Hay un documento del Santo Padre, una carta realmente apostólica, me parece que es el nombre, que se llama Christus Vivit, así se llama, ¿no? Cristo Vivit. Entonces, les digo que es muy interesante porque el Papa ahí plantea una serie de cosas interesantes de cómo plantear el encuentro, la relación con Cristo con los jóvenes, ¿no? Enfatizando que Cristo es el joven, precisamente que hace un corazón joven, ¿no?
Entonces, ¿cómo presentarles? Yo diría más que el uso de la Biblia, que puede ser, yo creo que lo que se trata es suscitar una experiencia de encuentro, ¿no? Es un poco complicado en las familias, pero también se puede encuentros, ahora que estamos en pandemia y no podemos salir tanto de casas, creo que es muy bonito que a lo mejor en las familias hay un encuentro oracional, que no tiene que ser, insisto, rezar el rosario necesariamente, un encuentro de oración familiar. Hay un primer encuentro porque el Señor Jesús dice, donde dos o más, Mateo 18, ¿no? Donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y creo que esta experiencia, que no es buena la pandemia, definitivamente, ¿no? Que no es positiva, ¿no? Esta experiencia tan dolorosa puede ayudarnos también en la familia, papá, mamá, de repente, a plantear un momento de oración. Y la oración es un encuentro con Cristo. Yo invitaría en este tiempo de pandemia, invitaría a eso, ¿no? Ya después de la pandemia, pues hay otros medios, hay retiros, hay encuentros, hay oración, diferentes cosas en las parroquias, ¿no? Pero ahora, tanto para jóvenes como para personas mayores, yo diría esos encuentros en la familia, ¿no? Y otra cuestión que también puede servir, pienso en los jóvenes también, no creo que sea el mejor medio, el primero siempre será el encuentro con la familia, diría yo, lo posible, o de repente entre amigos también. Yo veo también cómo en las redes, por ejemplo, a propósito del Zoom, o bueno, ahora que estamos en el StreamYard, ¿no? O de repente, pues en el mismo Facebook, ¿no? O en Meet, en tantos medios, hay reuniones así de amistades, ¿no? Y yo he visto cómo también hay encuentros de amigos que oran de modo virtual. Entonces, yo diría en primer lugar la familia y los amigos. Y después utilicemos todas las herramientas que tenemos en mano y así como nos distraemos pues en Instagram para ver, para no sé cómo se llama, ver las historias de los demás, y en Facebook también, no sé cómo se llama, tiene un nombre. Así también, que busquemos también eso que nos da esperanza, y hay muchas formas que la iglesia nos presenta, ¿no? Yo veo, la otra vez un seminarista aquí en la casa, en seminario, me enseñaba cómo, por ejemplo, mucha gente entra a las charlas de la Divina Misericordia, a la misa, a la oración, al rosario, pues hay otras formas, hay muchas formas virtuales, y un día en vez de una película, pues me conecto para ver cosas de la iglesia, ¿no? Que también pueden ser, y los jóvenes son mucho más hábiles, ¿no? Para entrar a esas cosas del Facebook, del Instagram, ¿no? WhatsApp, todas esas cosas, ¿no? Pero primero, encuentro racional, familia, diría yo, o amigos. Después, ya los medios digitales, ¿no? Que también puede servir, ¿no? Sabiendo que Cristo antecede, ¿no? Como dice el Señor, el Santo Padre, Cristo primerea, ¿no? O muy bien lo explica el Padre Carlos Rosel de Almeida. Bueno, muchas gracias, Padre Jorge. Gracias por siempre colaborar con esta estima. Tú has estado aquí también, trabajando. Aprovechen al Padre Carlos, ¿no? Ya te molestaremos para otras charlas. El gran biblista. Y mañana quiero invitarles a la charla sobre María en la Biblia. Vamos a tener también otro ponente de lujo, el hermano Alexandre Cavalcanti, quien es mariólogo, profesor de Mariología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Y también quiero saludar en este momento a la Pastoral Bíblica, quienes están detrás de toda esta semana. Un saludo a todos los miembros de la Pastoral Bíblica. Muchas gracias por su presencia virtual. Gracias al Padre Jorge, gracias a todos ustedes. Vamos a terminar rezándole a la Virgen, que ella nos ayude para que acojamos la palabra de Dios y la pongamos por obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a pedir al Padre Jorge que nos dé su bendición. Bueno, pues muchas gracias, que recen también, por favor, sigan rezando por el seminario, ¿no? Que bueno, ahí intentamos caminar procurando ir de la mano con nuestro arzobispo y escuchando, ¿no? Lo que el Señor nos va pidiendo, ¿no? El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, bendiciones, ánimo, nos vemos mañana, hasta luego. Luego.